Hoy empezamos un nuevo tema. Es el tema más interesante, uno de los temas más interesantes de la materia, porque van a aprender lo que es concurrencia, van a programar, van a hacer programas concurrentes. Así que para el día jueves ya necesitamos grupos de equipos de 4 personas. Los suben al Classroom, le ponen equipo 1, grupo 1, equipo 2, grupo 1, equipo 1, grupo 2, etcétera, etcétera, dependiendo a qué grupo pertenezcan y el número de equipo en forma correlativa, los 4 componentes. No pueden mezclar grupos, tiene que ser de su propio grupo. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con comunicación y sincronización de procesos. Hemos visto hasta la clase anterior que los procesos para ser ejecutados van a estar en memoria por un lado, pero no solamente eso, los procesos existen pesados y los procesos livianos, existe una planificación de procesos. Los procesos de alguna forma se van a dar cuenta en este tema que compiten para poder utilizar el procesador. Entonces, para que esto funcione bien, estos procesos o se sincronizan o se comunican entre sí mismos. ¿Está bien? La concurrencia, de manera general, es la acción de juntarse en el mismo lugar o al mismo tiempo. Son 2 procesos que están compitiendo por entrar, están concurrentemente queriendo ejecutar con el procesador. En el caso de sistemas informáticos, la concurrencia existe a diversos niveles. Y eso es lo que vamos a ver en esta gráfica, por ejemplo. Tenemos una concurrencia hardware y concurrencia software. Si a alguien le ha llamado la atención, cuando han hecho... No, todavía no han hecho esa práctica, van a hacer en memoria. Pero bueno, si alguien conoce cómo funciona, por ejemplo, un procesador a nivel de mercado, de comercio, les van a decir que tiene 8 núcleos, que tiene 4 núcleos y no sé qué cosas. Cada procesador tiene una característica especial de acuerdo a su fabricante que le permite, de alguna manera, generar mayor concurrencia que otros. A nivel de hardware existen 2 tecnologías. La que más se usa es esta segunda, hyperthreading, que vendría a ser como hiperhilos, o la superescalar. Esta es la forma en la cual los procesadores permiten manejar la concurrencia adecuadamente. Obviamente, vamos a hablar de multiprocesadores, donde tenemos procesadores en paralelo, o el número de núcleos, que también es otra forma de manejar la concurrencia. El multicomputador ya viene a ser algo más grande cuando hemos visto, si ustedes recuerdan los clusters, varios computadores que se colocan en paralelo, vendría a ser esto. Entonces, estamos hablando de un multiprocesador, que podría considerarse el número de núcleos como multiprocesador, pero precisamente el superescalar y hyperthreading. Tenemos de micro a macro. Macro va a ser computadores más grandes, micro los computadores que nosotros manejamos en esa escala, las PCs. A nivel de software, hemos hablado de procesos pesados que contienen procesos ligeros, hilos. La multiprogramación de un procesador, el hecho de que round robin pueda dividir las tareas en quantums y que vayan ciclándose. Y por ende una aplicación paralela cuando estamos hablando de computadoras que forman clúster. Entonces, tenemos estos elementos a nivel de software. Vamos a trabajar con estos elementos en las clases siguientes. A nivel de PCs, existen 2 técnicas, como les había dicho, que puede ser la segmentación de memoria pipeline o superescalares, que permiten realizar varias operaciones de forma simultánea. Y la que más se utiliza es el hyperthreading o multithreading, que permite ejecutar de forma alternada 2 o más flujos de instrucciones. Entonces, estamos yendo a la idea de pseudoparalelismo con la concurrencia. Los procesos que se ejecutan concurrentemente se clasifican en 2 tipos, que pueden ser los independientes o pueden ser los cooperantes. Los independientes, obviamente, son los que no necesitan de nadie para ejecutarse. Se ejecutan, se crean, terminan su tarea y ya. Los cooperantes son procesos que dependen de otros para realizar su tarea. Es como tener una secuencia ABC. B depende de A, C depende de B. Entonces, son procesos cooperantes porque de alguna manera la tarea que haga un proceso va a servir para la otra. Independientemente si son
procesos cooperantes o independientes, se produce una serie de interacciones entre ellos. Las interacciones pueden ser de dos tipos. Si los procesos comparten o compiten por el acceso a recursos. Dos procesos independientes pueden competir por acceder al disco. Dos procesos independientes pueden competir por acceder a la memoria, pueden competir por acceder al procesador. El sistema operativo tiene que ordenarlos adecuadamente para que no se creen conflictos. El segundo, cuando los procesos no sincronizan, en realidad, sino se comunican de alguna manera para que logren un objetivo común. En el caso de un compilador de algún lenguaje, C, el que ustedes han estado trabajando en las prácticas de Linux, se constituyen en dos procesos. El compilador, por un lado, que del código fuente genera un código objeto, y el ensamblador, que ensambla ese código objeto junto con otros códigos objeto de librerías que se han utilizado y genera un código en lenguaje máquina. Entonces, no se puede generar el código máquina si no se tiene el código objeto que parte del código fuente. Ahí tenemos procesos cooperantes y que se están comunicando uno a través del otro. Un ejemplo de procesos cooperantes es, a ver, vamos a dejar de compartir esto. Les voy a mostrar el sistema operativo como tal. Y algo que ustedes van a hacer como práctica luego, pero que podemos verlo ahora. ¿Se ve mi pantalla? Sí, jefe. Aquí tengo la terminal o consola de Unix de manera general y puedo ejecutar el comando ls, que es listar el contenido de un directorio. ¿Bien? Puedo hacer ls recursivo. L mayúscula debe ser. Sí. Pero ya no puedo ver lo que por pantallas. Entonces, ¿qué hago? Voy a cancelar esto y voy a pasarlo con un filtro, con un pipeline, con una tubería. Si encuentro el código, no es este, el teclado. A ver, ¿dónde está en mi teclado eso? Ahora sí. Y le pongo... No. No sé. Se está deteniendo en cada pantalla. Ahora sí es visible. ¿Cuál es la idea? Aquí estoy utilizando un filtro, un pipeline, una tubería. Todo el contenido de este proceso pasa como entrada a este segundo, que este proceso únicamente demuestra las cosas por pantallas. Ocurre lo mismo en Windows, se puede hacer exactamente lo mismo en Windows. Veamos, por ejemplo, ¿dónde está mi Windows? Aquí tengo Windows y ejecuto dir/s, lo mismo, subdirectorios, no puedo ver nada, un problema. Voy a ejecutar ahora y le voy a pasar con un pipeline. Por favor, fíjense que ahora tengo pantallas. Estoy utilizando tuberías. Estoy comunicando dos procesos. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Cuál es estos dos mecanismos, ya sean interacciones motivadas porque se comparten cosas o se compiten, o interacciones motivadas porque se comunican o sincronizan, hacen que el sistema operativo necesite incluir mecanismos que permitan justamente estos dos conceptos, comunicar o sincronizar procesos. Y esto se llama Inter-Process Communication, IPCs. En el caso de Windows, por ejemplo, utiliza LPCs, Local Procedure Calls, o cuando está en red utiliza RPCs, Remote Procedure Calls. ¿Está bien? Eso es concurrencia. Ahora, la concurrencia implica competencia. Eso quiere decir que vamos a tener procesos que independientemente que sean cooperantes o independientes, van a competir por algún recurso. Esta técnica, cuando los procesos
van a ejecutarse en forma concurrente se conoce como programación concurrente. La programación que ustedes han podido hacer en cualquier materia que hayan llevado, independientemente de su carrera, es programación secuencial. Acaba una tarea, van a la siguiente, no importa si es orientado a objetos, si es procedural, no importa. Están trabajando con una programación secuencial. ¿Cuál sería la diferencia de programación concurrente? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? Veamos un código simple para entender esa diferencia. Este código es bastante simple, está en C, pero basta que sepan Java, lo van a entender. Definimos un número entero, una variable entera, perdón, llamado números primos, y la inicializamos en 0. Y una función que llama a una función primos, que tiene un rango de inicio y de final. Y esta función primos internamente llama a otra función primo que determina si el valor i es un primo o no lo es. Tenemos un ciclo, un for, desde el inicio hasta el final, con su propio incremento, donde nos dice que si el número es primo, la variable num primos es igual a num primos más 1. Estamos determinando cuántos primos hay en un rango. Bastante simple. ¿Qué pasa si ejecuto esta función primos y le paso 1 a 5000? Y en paralelo ejecuto otro programa que le llame primos del 5001 al 10000. Mi idea es que en la mitad del tiempo, me determine cuántos números primos hay entre 1 y 10000. ¿Cuál será el problema? ¿Obtendré el resultado para saber cuántos primos hay entre 1 y 10000? ¿O qué problema voy a tener? ¿Se ha cortado la comunicación? ¿No me están escuchando? Dicen, el método primo no, o sea, solo ejecuta uno a la vez, ¿o no? Sí, sí. Solo Entonces, determina si el valor que está introduciéndose, en este caso i, es un primo. Si es así, suma números primos más 1. Si no es, no hace nada. ¿Voy a obtener la cantidad de números primos entre 1 y 10000? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Vamos, vayamos a algo más sí, simple, democrático. Voten los que piensen que sí. Levanten la mano. Hay una manito ahí en el Meet. Todos los que piensan que sí voy a obtener esa cantidad, voten. Hay 57, debería tener una cantidad X de votos. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos aproximadamente 21 votos. 22. Ok, bajen la mano todos los que han votado que sí. Todos absolutamente. Hay todavía 2. Ahora levanten la mano los que piensen que no se va a obtener la cantidad de primos entre 1 y 10000. No importa la razón, si piensan que no van a obtenerlo. Bueno, hay indecisos, ¿no? Porque la suma no coincide con la cantidad de alumnos que hay. ¿Pueden bajar la mano? No, no se va a obtener el valor de números primos entre 1 y 10000. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo una variable. Esta variable compartida se llama numprimos, que se actualiza. ¿Y por qué se estaría actualizando mal aunque la compartamos? Bastante simple. Esta línea de código de alto nivel, como es el lenguaje C, numprimos es igual a numprimos más 1, normalmente en código de bajo nivel, assembler, se traduce en las 3 instrucciones siguientes. Cargar números primos,
sumarle 1, almacenar números primos. Eso sería igual a números primos, es igual a números primos más 1. ¿Está claro esa parte? Los de electrónica e informática llevan assembler. Y antes de esta materia deberían haberla llevado. Los de sistemas son los únicos que no llevan esa materia. Pero no es difícil de entender. Este es un mnemónico assembler que dice cargar números primos en memoria, en algún registro. Luego suma 1 y almacena en ese registro el nuevo valor. Números primos es igual a números primos más 1. ¿Qué sucede? Estos son mnemónicos o instrucciones assembler. El procesador ejecuta una instrucción a la vez de código máquina. No ejecuta esta instrucción del lenguaje C, sino estas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Vamos a dar la hipótesis de que cada uno de estos procesos se genera en round robin. Es decir, no van a terminar en uno solo, no están en FIFO, sino que van a vencer con su quantum y tienen que darle turno al siguiente, paso al turno. Tenemos dos hilos, el hilo 1, el hilo 2. El primer hilo se ejecuta inicialmente y ejecuta las dos primeras variables. Load num primos. Num primos estamos empezando en 0. Pone add 1 y hay un cambio de contexto. En el cambio de contexto, el hilo 2 carga load num primos. Le suma 1, almacena num primos. Otra vez hay un cambio de contexto y este almacena num primos. La pregunta es, ¿qué valor tiene num primos? Uno. ¿Todos piensan que es 1? Dos. No me pregunten, díganme lo que piensan. 2. Uno. Ok, fíjense que aquí load num primos es 0, se vuelve 0. Add 1 le está añadiendo 1. Num primos es 1, ¿sí? Pero no se ha almacenado, no se ha actualizado. Hay cambio de contexto y vuelve a cargar num primos. ¿Qué valor está cargando aquí? 0. Cero. Le suma 1 y lo almacena. Eso quiere decir que num primos es 1. Hace cambio de contexto y lo vuelve a almacenar. Y se queda con 1. Entonces, esto hace que tengamos un valor inconsistente cuando ejecutamos este programa concurrentemente llamando dos funciones. No vamos a tener el número correcto, sino un número intermedio. Por esta razón. ¿Por qué produce esto? Porque los hilos o los procesos están compitiendo. Fíjense que aquí ha ganado el hilo 1, pero no ha terminado de ejecutarse. Luego entra el hilo 2, este sí termina de ejecutarse. Vuelve al hilo 1 y este termina, pero ya el valor que ha almacenado, que debería ser 2, queda en 1. Entonces, data race, race condition o competencia es el elemento que hace que la concurrencia, si no está controlada, pueda arrojarnos valores inconsistentes. ¿Alguna duda sobre este código y la forma en la cual opera? No. Vayamos a Windows y vamos a utilizar el programa que nos va a servir para este tema. No vamos a entrar en detalles del programa, pero sí vamos a entrar en detalles del código. Este es un código fácil de entender. ¿Alguien me puede decir qué tendría al final? Tal vez darles algunas pautas. Por ejemplo, cout es una instrucción C de ANSI C, del C básico, del C que se ha creado por Dennis Ritchie, o sea, la primera vez. Cout significa console out. Voy a mandar algo a consola, a la pantalla. No necesito utilizar printf, que es una función para imprimir cosas en pantalla con formato. Aquí solo le pongo cout. Si quiero introducir algo por teclado, coloco cin, console in. Entonces es la forma. ¿Está bien? Whichproc es una llamada al sistema
y me va a mostrar qué procesos está ejecutando. Si tengo 3 procesos, los voy a enumerar 1, 2, 3. Si tengo 5 procesos, del 1 al 5. Y como hay concurrencia, me va a decir cuál está entrando. Para eso me sirve esa línea. Esta línea pueden obviarla en su análisis. ¿Está bien? Solamente me sirve para eso, para saber qué proceso está ejecutando. Aquí tengo que estoy llamando en mi función principal 2 veces a la función suma 10. Y al final estoy imprimiendo el resultado de la variable total como suma total. Estoy inicializando total en 0 y mi función lo que hace es internamente ciclarse del 1 al 10 y sumar el total anterior más 1. ¿Qué resultado tendría aquí? 20, ingeniero. ¿Quiénes opinan 20? Levantamos la mano, Inge. También 20. ¿Ok? ¿Alguien que no esté de acuerdo con 20? Vamos, es un código muy simple. Todos están de acuerdo con 20. Hagámoslo correr. Compilamos y lo ejecutamos. Y aquí en la parte inferior me dice qué proceso se ha ejecutado. Primero el 1, luego el 1, luego el 1, luego el 2, el 1, 1, el 2. Fíjense que esto es aleatorio, es la competencia. Pero la suma me da 18. Tal vez he equivocado el programa. Vuelvo a hacer correr. El orden es diferente, fíjense. Suma 18. Vuelvo a hacer correr. Orden diferente. 19. Se está acercando. Tal vez una vez más, si hago correr, me funcione. ¿No? ¿Qué sucede? ¿Por qué no da 20? La explicación de los números primos sirve para esta otra. ¿Cuál es la variable que estamos compartiendo? Total. Total. Esta es nuestra variable compartida. Ahora, la primera vez que entra la primera función, ¿va a ejecutar completamente los 10 ciclos? Probablemente no. Entonces, el valor de total va a quedar inestable, inconsistente, para que cuando la segunda función ingrese y ejecute, tampoco va a ejecutar los 10 ciclos, pero va a tomar en cuenta el valor final de la variable total. Entonces, si yo vuelvo a ver, me voy a concentrar ahora en el proceso. Fíjense el proceso que se ejecuta. 3 veces el 1, luego el 2, el 1, el 2, el 1, el 2, el 1, y al final 5 veces el 2. Volvamos a hacer correr y vamos a ver que esto varía. Vamos a ponerlo. No. Veamos otra vez. ¿Mm? 16. Ahora, fijémonos en esta parte. Aquí inicialmente tenemos el proceso main, el principal. Cuando se ejecute el código de main, están llamando 2 veces a la función suma 10. Significa que la función 0, el proceso 0, perdón, va a tener 2 hijos, el hijo 1 y el hijo 2. Y van a ver que se van a ir ciclando. Ahora está marcando en azul el que tiene el control en el procesador. Fíjense qué ocurre. Y luego vuelve otra vez el control al main, una vez que ha terminado cada uno de los procesos. Y el resultado no es 20. Puede coincidir, pero no va a ser 20. ¿Qué sucede? Bueno, primero, ¿cuál es la razón? No lo está ejecutando línea por línea, sino está yendo por trozos. El Kobe Begin. Está ejecutando en forma concurrente. El cobegin, que aparece ahí, concurrent begin, me permite en este lenguaje
es un intérprete en realidad, un simulador de concurrencia, como dice aquí. BASI significa Ben-Ari Concurrent Interpreter, un intérprete concurrente que lo ha escrito Ben-Ari. Es un autor de varias obras. CoBegin es un código que no es parte del lenguaje C, sino esta es una adaptación del C para que todo lo que aparezca en estas llaves se ejecute en forma concurrente y no secuencial. Si yo quito el CoBegin, por ejemplo, lo compilo, lo ejecuto, ¿no? ¿Qué me da? Ahora sí da 20. Ajá, Tiene que ser. porque están funcionando en forma secuencial y no me muestra ningún resultado del proceso que se esté ejecutando. Entonces, hay una diferencia entre secuencial y concurrencia. Pero vayamos más allá. Voy a ejecutar el código como está, pero en forma secuencial. ¿Cómo se hace eso? Aquí tengo step source. Los voy ejecutando. Y aquí el punterito me va a marcar en qué lugar del código estoy. Fíjense que entro a la variable total, se inicializa en 0. Luego aparece ¿dónde están mis otros procesos? No los he creado, ¿qué pasa? No, algo está mal. No se ha guardado. No se ha guardado. Ah, perdón, no he compilado. Siempre este programa está hecho en Java, si se fijan. Pero el programa real no es Java. Java es la interfase. El programa es BASI de Bagger, de Ben-Ari. Entonces, si yo reviso el código, aquí tengo en bin este programita que está hecho donde me pide un nombre de archivo fuente y me va a dar un resultado. Entonces, lo que le han hecho es aumentarle una interfaz gráfica en Java para correr por debajo de este programita, para que sea más fácil para el usuario. Es por esa razón que necesito compilar, porque el programa lo que hace es utilizar un archivo intermedio, no utiliza el código fuente. Por ejemplo, les voy a mostrar en examples, suma es nuestro código. Aquí, este es el PCO. Este es el programa como pseudo compilado. Este es el que ejecuta. Y este es el resultado. Este es el código fuente. Entonces, si yo no compilo, cualquier cambio que haga, se va a guardar mi código fuente. Pero va a correr siempre el compilado. Así que es muy importante, cada que yo haga un cambio, compilar. ¿Está bien? Voy run y ahora sí ejecuto step source. Inicializo mi variable y va a la función principal, como begin, y me está ejecutando suma 10. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a aparecer? El proceso 1. El proceso 1, exactamente. El segundo más se ejecuta y aparece el proceso 2. Ahora, aleatoriamente va a utilizar cualquiera de los dos procesos, el 1 o el 2. En este caso, fíjense que se ha ido al 2. Va a ejecutar solo el 2. ¿Y cómo nos damos cuenta que está ejecutando el 2? Porque en consola aparece solo el 2. ¿Se acuerdan que hay una línea de comando whichproc para saber cuál proceso es? Solo están utilizando el 2. Y aquí mi variable global total está en 7. Mi variable interna i está en 7. Lo sigo ejecutando. Mi variable interna está en 10. Total falta todavía. Mi variable interna se va a poner en 11 y la variable total en 10. Ahora sí termina el código y va a saltar al proceso 1. Todas estas ejecuciones son del proceso 2 y tengo en total 10. Continúo, ahora van a empezar a ejecutarse el proceso 1.
Está el i en 4, en 5, y mi variable total está acumulando. Tengo 9, 10, y cuando sea 11 termina. Termino y va a volver el control a la función principal. Y fíjense aquí, ha ejecutado el 2 y luego el 1. ¿Cuál es el total? Aquí me va a aparecer esta variable. Suma es igual a 20. O sea, si yo ejecuto esto en forma secuencial, esto es secuencial, siempre voy a tener 20. Entonces, este botón me permite ejecutar el código por pasos. Y como lo estoy ejecutando por pasos, se ejecuta una instrucción y se frena. No hay nadie que compita. Ejecuto la siguiente instrucción y se frena. Entonces, jamás voy a tener un valor inconsistente en mi variable. Siempre va a ser la adecuada. Voy a volver a correr. ¿Está bien? Y vamos a ver ahora el orden. Vamos a ver en qué orden se ejecuta. Fíjense que ahora está ejecutando el 1. Les había dicho que es aleatorio, ¿no? Y ahora el 2. Y el resultado siempre va a ser 20. Esto es lo que ustedes esperaban cuando han leído el código. Pero cuando ejecutamos en forma concurrente, ¿coincidencia? No nos da 20. Coincidencia. Pero ustedes no tienen que ser la coincidencia. Entonces, Fíjense ¿cuál cómo- sería, digamos, la ventaja de hacer de manera concurrente si a veces funciona y a veces no? No, no. Aquí está de forma concurrente y no va a funcionar. Necesitamos un mecanismo que controle la concurrencia. No lo hemos puesto todavía. Este es un código que está mostrando que si lo mandamos en forma concurrente, no nos va a dar un valor correcto de respuesta. Si lo mandamos en forma secuencial, nos va a dar el valor correcto de respuesta. Entonces, ¿qué necesitamos? Introducir elementos, mecanismos, que permitan controlar la concurrencia. Y que no importa que hagamos coser 1000 veces, siempre nos dé el resultado adecuado. Yo puedo editar mi código y colocarle un suma 10 más. ¿Cuál sería el resultado esperado? 30. 30. Ok. Lo compilo. Este programa no necesito grabarlo. Cualquier cambio que haga se graba automáticamente, pero sí necesito compilarlo. Ahora fíjense, 213, 132 está ejecutando en forma concurrente. Resultado, 22. Otra vez. Mucho menos que 20. Mientras más procesos concurrentes tengamos, más Más erróneo va a ser el inestable. resultado. Más inestable se pone el resultado. Exactamente. Veamos 4 procesos concurrentes. Aquí nos dice cuál se está ejecutando. Y aquí arriba vemos cómo están haciendo su cambio de contexto. 27. Lejos de 40, ¿verdad? $32. Totalmente inestable. ¿Se entiende la diferencia entre concurrencia y secuencialidad? Sí, se entiende la diferencia, pero todavía no encuentro cuáles, digamos, serían las ventajas de complicarse utilizando concurrencia en vez de simplemente utilizar secuencial constante. Ok, el procesador funciona en forma concurrente. Entonces, lo que estamos haciendo aquí no es complicarnos, sino tratar de entender cómo el procesador está trabajando en forma concurrente. Cuando yo ejecuto 3 y luego hay un cambio de contexto al 1, luego al 2, al 1 y vuelve al 3, el procesador debería saber en qué se ha quedado el 3 para volver a ejecutarlo, para seguir ejecutándolo. Si el mecanismo es el correcto, debería saber en dónde se ha quedado y continuar. Como aquí el mecanismo no es el adecuado, cuando vuelve a entrar 3, no sabe dónde se había quedado 3, pero sí sabe en qué está la variable total. Así que no le interesa dónde se ha quedado 3 y continúa con la variable total.
¿Dónde se ha quedado el 3? Es el ciclo, y eso tiene con su contador de programa. El ciclo estaba aquí hasta el 3, entra desde el 4 hasta el 6, entra desde el 7 hasta el 9, entra desde el 9 al 10 y termina. Vamos a suponer que es de esa forma. ¿Entiende? Tiene el contador de programa, le está diciendo en qué lugar se había quedado. Lo que no tiene es un control de la concurrencia. Están compartiendo variables. Y el valor se queda inconsistente. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que podemos utilizar en nuestro código? Uno de los mecanismos se llama semáforo. Es lo que vamos a aprender a trabajar. Le podemos llamar cualquier cosa. Le vamos a poner S de semáforo para que sea obvio. ¿Bien? Si mi semáforo está en 1, implica que está en verde. Si mi semáforo está en 0, significa que está en rojo. Si está en rojo, no lo puedo utilizar. Si está en verde, lo puedo utilizar. ¿Qué cosa puedo utilizar? Lo que yo determine que está dentro de mi semáforo. ¿Qué cosa necesito proteger? ¿Qué parte del código necesito proteger? ¿Cuál es la parte de mi código que necesito proteger? Para que sea estable el resultado, consistente. La concurrencia, Inge. Sí, pero ¿cuál de mis líneas necesito controlar? Variable total. Total es igual a total más 1. Eso es lo que necesito controlar. Entonces voy a ejecutar una función sobre mi variable. Voy a controlar este código y al finalizar voy a desbloquearlo. De momento no nos interesa saber qué es signal o wait. Son parte del código. Estoy protegiendo esto que para mí se llama sección crítica. Lo compilo y lo ejecuto. ¿Cuánto debería darme? 30. No. ¿Cuántos hay ahí? 40. 40. 40. Compilo y lo ejecuto. Y ahora no importa cuántas veces corra, tiene que darme el resultado correcto. $40. Por si acaso, haré coser una vez más. Tal vez ha sido una coincidencia. $40. Una tercera vez más. $40. Tal vez funcione con 40, pero no con 20, porque inicialmente hemos visto solamente 2. Lo voy a compilar, lo voy a ejecutar. A veces sucede esto porque el programa de interfaz Java está encima de un código que no es Java. Suma 20, otra vez a recorrer. Resuelto el problema. Mis programas, mis procesos están ejecutando concurrentemente y están obteniendo el resultado adecuado. ¿Se entiende la diferencia? Porque una cosa es ejecutar concurrentemente, pero otra cosa es controlar adecuadamente la concurrencia. Concurrencia se da si ustedes están en el estadio haciendo fila para ver el partido de la selección. Bueno, si les gusta el fútbol y la selección. Y vamos a suponer que les están diciendo que ya no van a entrar más, aunque ustedes tengan la entrada. ¿Qué ocurre? ¿Ustedes quieren ver el partido? ¿Qué ocurre? Me peleo, Inge. Meten en desorden. Exactamente, intentan forzajear para poder entrar y al final el que tenga fuerza compite por el recurso, va a lograr la puerta y va a entrar. Eso es competencia y eso es concurrencia. Secuencialidad sería, van a entrar en una línea, en una cola, una fila que han hecho, y si no están en la fila, no entran. Si no tienen un número, un sello en su frente con el número correlativo, no entran. Y ahí hay 2 enormes policías que les impiden hacerlo. Eso es secuencialidad. Pero si están peleando por entrar y no les importa si hay policías o quien sea, ustedes tienen que ver el partido, están compitiendo por el recurso, que es
el estadio o la puerta. Y el que gane, ve el partido. Concurrencia versus secuencialidad. ¿Qué necesitamos? Que funcionen las cosas en la concurrencia también. El procesador funciona concurrentemente. Tiene que funcionar bien. ¿Está claro? Está claro, Inge. Ok. Esto vamos a verlo con calma. O sea, este mecanismo lo vamos a ver con calma porque tenemos que hacer códigos. Ustedes van a hacer códigos también a nivel de grupos para que funcione la concurrencia en los problemas que les voy a dar. Los problemas pueden ser N y no necesitamos que sean problemas de sistema operativo o de una computadora. Vamos a dar problemas más del cotidiano vivir, como ir al cine, ir a cargar gasolina, arreglar un carro, una máquina que tiene robots. O sea, vamos a generar comunicación y sincronismo concurrente con estos códigos. Y este código es limpio. O sea, ¿por qué me gusta utilizar esto? Porque no nos perdemos en, por ejemplo, colocar aquí algún write line y con algún formato, y no sé, o utilizar una librería por aquí arriba que me permita, la librería Scanner, que me permita introducir datos. O sea, no me pierdo en la sintaxis del lenguaje, me concentro en el resultado. Y esta sintaxis es muy simple. Void es algo vacío, si quiero puedo poner int, si quiero devolver un resultado. Normalmente en C se coloca void cuando no te va a devolver ningún resultado la función, pero va a ejecutar cosas por dentro. Se puede colocar parámetros. Vamos a ver códigos el día de mañana. En la mañana vamos a hacer un repaso de esto y en la tarde vamos a avanzar semáforos. Entonces, les voy a mostrar que se pueden colocar parámetros y con esos parámetros jugar dentro. Y es un código limpio. Es fácil de entender. A eso me refiero con código limpio. No nos perdemos en la sintaxis de un lenguaje. ¿O tienen algo difícil de entender en este código? No, Inge, se entiende bien. Lo máximo podría ser esto, por ejemplo, pero es una llamada al sistema. Tal vez saber qué es esto. Cuando se utiliza cout, se tiene que redireccionar. Así que se pone cout, menor, menor y lo que quieran. Por ejemplo, cout, menor, menor, endline, significa enter. Menor, menor, estamos concatenando la cadena suma igual. Menor, menor, estamos concatenando el valor total. Menor, menor, estamos diciéndole otra vez que presione enter. Así que nos va a dejar un espacio adelante y un espacio final cuando imprima esto. Tal vez la clase semaphore, que cómo funciona o No qué se es lo que preocupe, hace el eso vamos a ver el día de mañana. De momento, solo estamos utilizando un mecanismo que nos permita controlar la concurrencia. Eso nos importa ahora, nada más. No cómo utilizamos el mecanismo. Mañana vamos a aprender a utilizarlo. ¿Está bien? Hemos hablado de algo que se llama sección crítica. Retomemos primero. Veamos esto en nuestro texto. Sección crítica. Es parte de un código, parte de un fragmento de código que se comparte de alguna manera y que se tiene que controlar adecuadamente. Cada proceso necesita algún tipo de permiso para utilizar la sección crítica. Y cuando un proceso sale de la sección crítica, debe manejar algún mecanismo que le permita saber a los demás que la sección crítica está libre. Entonces, aquí tenemos la entrada en la sección crítica, el código de la sección crítica y la salida de la sección crítica, lo que hemos hecho aquí. La entrada a la sección crítica, el código de la sección crítica y su salida. Es eso lo que estamos mostrando aquí. Tengo una pregunta. Si tenemos, digamos, demasiado código o, digamos, demasiadas secciones críticas, ¿no se va a empezar a llenar todo de semáforos? Y sí, si es necesario, sí. ¿Eso no lo ralentizaría el procesador, digamos, en bajo nivel? Bueno, sí, pero el detalle es que estamos controlando adecuadamente la concurrencia. Si nuestro código es pésimo,
sea, si vamos a manejar un código pésimo con demasiadas anidaciones de semáforos, vamos a tener un código pesado. Pero si nuestro código de alguna forma es óptimo, estamos ayudando a que esta concurrencia, a que primero se trabaje en concurrencia y se trabaje adecuadamente en la concurrencia. O sea, no se preocupen. La idea de la concurrencia creo que es ganar velocidad, ¿no? Sí, sí. Sí, pero también que esté controlada. O sea, la concurrencia es tratar de hacer las cosas en forma paralela, pero que salga bien. Y Por si es eso muy les he- pesado, digamos, ¿no sería conveniente ir intercambiando entre secuencial y concurrencia? No, las secciones críticas se manejan concurrentemente. Todo lo demás que es sección no crítica se maneja secuencialmente. Esa es la idea. O sea, no todo tu código es concurrente. Parte de tu código es concurrente. Ok, ya le he entendido esa parte. Eso. ¿Está bien? Gracias. Ok, Sí, está sí. bien. Entonces, el procesador utiliza la concurrencia y para eso necesita mecanismos. Nosotros vamos a aprender 3 mecanismos para hacerlo a pulso, tal como los algoritmos de planificación, hacerlo a pulso, para entender lo que hace el procesador por dentro. Igual lo vamos a hacer nosotros. Para resolver el problema de controlar esta sección crítica, cualquier solución tiene que tener estos 3 requisitos. Exclusión mutua. Si un proceso está ejecutando código, en la sección crítica, ningún otro proceso lo podrá hacer. Solo uno puede ejecutar una sección crítica. Ausencia de postergación innecesaria. Si ningún proceso está ejecutando la sección crítica, la decisión de qué proceso entra a la sección va a ser en función de la competencia de los procesos. Se han dado cuenta cuando he hecho correr n veces, aleatoriamente entraban distintos procesos. Había un orden diferente. Entrada garantizada o ausencia de inadición significa que se tiene que garantizar que no importa si el proceso en la competencia siempre ha perdido, en algún momento tiene que entrar. No se puede generar inadición, que muera el proceso. ¿Está bien? Veamos para esto un pequeño simulador que hace mucho tiempo sus compañeros han hecho y que nos permite trabajar con semáforos. Nuestro semáforo se llama MUTEX, Mutual Exclusion en inglés. Se pone en verde cuando está en una sección no crítica. Se pone en rojo cuando está en la sección crítica. Se pone en verde, 1, significa que sí se puede entrar a la sección crítica. Y cuando se pone en rojo, no se puede entrar a la sección crítica. Y aquí abajo es bastante obvio, porque está ejecutando un código en rojo, sección crítica, y un código en azul, sección no crítica. La respuesta a lo que su compañero quería saber. Ejecuta un segundo proceso concurrente. ¿Qué va a suceder? Ninguno de ellos tiene que ejecutar la sección crítica al mismo tiempo que el otro. Veamos un tercer proceso. Fíjense cómo el proceso 2 ha parado, el proceso 1 ha parado. El proceso 0 para. O sea, cuando existe la sección crítica, estos de cualquier manera tienen que esperar que se libere para poder utilizarse. Y ahora están sincronizando. Vamos a hacer que, por ejemplo, el proceso 1 sea más largo su sección crítica. Mucho más larga. Porque no necesariamente tiene que ser del mismo tamaño. Ellos están utilizando secciones críticas de variables compartidas, pero puede ser de una u otra forma. Veamos este otro y veamos qué ocurre. Fíjense, el proceso 1 se ha estancado por mucho tiempo. El 0 ahora, el 2. Fíjense que el proceso 0 ya no está entrando. Eso es inanición. Un mecanismo, cualquiera que utilicemos, no puede producir eso. No debe producir eso. El proceso 0 va a morir, porque jamás va a poder utilizar su sección crítica. ¿Está bien? Vamos a bajar un poco. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, digamos, al desarrollar los procesos de que... No, basta que utilices el mecanismo se hace cargo ya de trabajar. Los mecanismos están elaborados de tal forma que va a funcionar bien. Tú no tienes que tener en cuenta ese tipo de control. No hay ningún problema por eso. Basta que utilices semáforos, monitores o paso de mensajes, el mecanismo se encarga de hacer que no haya inanición. Como en este caso, fíjense, los 3 procesos están ejecutando. Este es un pequeño simulador que nos muestra
lo que debería y no debería ser, para que sea un poco más gráfico. Entonces, la parte roja jamás te podría ejecutar por los tres al mismo tiempo. ¿Dudas? Entonces, acaba de decir que nunca tiene que haber inanición. Sí, sí. O sea, justamente cualquier solución que utilicemos para resolver el problema tiene que cumplir estos tres requisitos. Y el último requisito es ausencia de inanición. Vamos a ver los requisitos, los intentos que han habido, justamente, en la clase siguiente, pero tienen que cumplir estos tres. Es importante. Y tampoco puede haber una postergación innecesaria. Significa que vamos a relegar demasiado a un proceso. En algún momento va a entrar ausencia de inanición, pero esta postergación innecesaria también se tiene que controlar. No puede esperar demasiado. Entonces, los mecanismos que se implementan en los sistemas operativos tienen que utilizar o garantizar estos tres requisitos. ¿Está claro? Pero sí se podría postergar. Sí, sí, pero no demasiado. Y si yo postergo demasiado, se transformaría en En inanición. inanición. Ah, bueno. ¿Estamos bien? Joel, ¿querías decir algo?